A ver, cuando uno piensa en cazas furtivos, la mente se te va casi siempre a Estados Unidos, ¿no? Al F-22, al F-35, Claro. son los nombres que, bueno, que dominan la conversación. Pero desde hace ya unos años hay un nuevo actor en ese club tan exclusivo. ¿Y qué actor? Un actor que no solo ha entrado, sino que lo ha hecho dando un portazo. China y su Chengdu J-20, el Weilong, o dragón poderoso. Y es que ha pasado de ser una especie de, no sé, de fantasma, de rumor en foros de defensa, a una realidad muy, muy tangible, una realidad que está cambiando los cálculos estratégicos en todo el Pacífico. Totalmente. El debate que ha generado es enorme, porque durante años la pregunta en los círculos de defensa era si se trataba de una simple copia de tecnologías occidentales o de algo genuinamente nuevo. Exacto. Un espejismo o un verdadero, digamos, cambio de paradigma en el poder aéreo. Justo ahí quería llegar. Y esa es un poco de nuestra misión hoy. Tenemos sobre la mesa un artículo enciclopédico muy completo y vamos a usarlo para ir más allá de los titulares, para entender la tecnología, la estrategia y la ambición que hay detrás de este avión. Pues vamos a ello. Así que vamos a desgranar esto. ¿Es el J-20 solo una imitación sofisticada o representa un salto tecnológico real para China? Es la pregunta del millón, desde luego. Y para responderla, creo que hay que empezar por el principio, por su origen, porque la historia de su desarrollo es casi tan interesante como el propio avión. Fue de todo menos convencional, Y sobre todo rapidísimo. increíblemente rápido. Hablemos de ese nacimiento. El proyecto, bueno, surge del programa JBX a finales de los 90, que era un esfuerzo muy teórico en aquel momento. Pero el momento clave, el que lo pone en el mapa mundial, es su primer vuelo. El 11 de enero de 2011. Exacto. Y aquí hay una anécdota que de verdad parece sacada de una película de espías. Totalmente. Es que es de película. Ese mismo día, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, estaba de visita oficial en China. Hay que imaginar la escena. Pues sí. Estás en Pekín, en reuniones de altísimo nivel para limar asperezas. Y de repente, tus asesores te pasan una nota. Una nota que dice que el supuesto caza furtivo secreto de China acaba de hacer su primer vuelo a 1000 kilómetros de allí. La coincidencia es como mínimo sospechosa. Mucho. Según se cuenta, Gates le preguntó directamente al entonces presidente Hu Jintao por el vuelo. ¿Y qué le dijo? La respuesta oficial fue que era una prueba planificada, sin ninguna relación con la visita. De hecho, las fuentes indican que el propio presidente Hu pareció sorprendido. O sea que cabe la posibilidad de que ni él lo supiera. Eso ha llevado a especular durante años si el estamento político estaba al tanto del momento exacto o si fue, digamos, una jugada del ejército para enviar un mensaje muy claro. Un mensaje de poder, claro. Sea como fuere, hay que imaginarse la cara de los agregados militares en la Embajada de Estados Unidos esa mañana al leer los informes. Debió de ser un desayuno bastante tenso. Me lo imagino. Un mensaje muy claro, intencionado o no. Pero más allá de la anécdota, lo que a mí me impresiona es la velocidad. De ese primer vuelo en 2011 a entrar en servicio oficialmente, solo 6 años. 6 años. Para un programa de esta complejidad es un tiempo récord. Y eso se debe a una filosofía de desarrollo muy, muy diferente a la occidental. En lugar de pasar una década diseñando y construyendo un único prototipo perfecto, China optó por una serie de prototipos iterativos. O sea, ir probando sobre la marcha. Banco de pruebas volante que introducía mejoras visibles. ¿Y eran mejoras sustanciales o simples retoques? ¿Cuál fue el prototipo que hizo que los analistas internacionales dijeran, un momento, esto va en serio? Sin ninguna duda, el prototipo con el número de serie 2011, que voló por primera vez en 2014. Vale. Ese fue el punto de inflexión. Ya no era una máquina experimental tosca. Este avión incorporaba unas tomas de aire supersónicas sin desviador, las famosas DSI, que son un elemento de diseño muy, muy sofisticado. Has mencionado las DSI. Sé que son importantes, pero para que se entienda, ¿por qué? ¿Qué ventaja aportan exactamente? Pues es un avance clave, de verdad. Los aviones más antiguos, como un F-15 o un Eurofighter, necesitaban rampas y compuertas mecánicas muy complejas y pesadas en las tomas de aire. Entiendo. Todo para gestionar el flujo de aire a velocidades supersónicas. Las DSIs logran exactamente lo mismo con una simple protuberancia fija en el fuselaje. O sea, menos peso y menos piezas móviles. Exacto. Esto las hace más ligeras, más fiables y, lo más importante para este avión, mucho más difíciles de detectar por el radar.
El prototipo 2011 también lucía ya un revestimiento furtivo de calidad y una serie de sensores infrarrojos pasivos repartidos por el fuselaje. Ahí fue cuando el escepticismo empezó a desvanecerse, ¿no? Ahí fue cuando la gente empezó a tomárselo muy en serio. Y los que vinieron después, como el 2013 o el 2015, siguieron puliendo el diseño. Exacto. Añadieron sondas de reabastecimiento en vuelo retráctiles para aumentar su alcance y toberas de motor con un diseño dentado para suprimir la firma infrarroja. Fue un proceso de refinamiento constante y además muy público. Hasta que en 2017 llega el granito. El J-20 entra oficialmente en servicio y con eso China se convierte en el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, en tener un caza furtivo de quinta generación operativo. Un cambio radical en el tablero de juego. Absolutamente. Vale, entiendo la velocidad y la iteración, pero lo que siempre me ha llamado la atención de este avión es su silueta. Es inconfundible, casi extraña, con esas pequeñas alas delanteras. Los canards. Eso es. ¿Qué historia hay detrás de ese diseño tan particular? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque tocamos el gran debate de ingeniería que ha rodeado al J-20 desde el principio. Esas pequeñas alas delanteras, los canards, han sido motivo de controversia durante años. Porque la lógica parece indicar que añadir más superficies móviles en la parte delantera del avión es malo para el sigilo. Exacto. Crean más ángulos para que reboten las ondas de radar, ¿no? Esa era la crítica principal, y es una crítica lógica. Sin embargo, los ingenieros chinos hicieron una apuesta muy clara. Los canards ofrecen una ventaja aerodinámica brutal. ¿En qué sentido? Proporcionan lo que se llama una gran inestabilidad controlada. Esto, que suena a algo malo, en realidad se traduce en una agilidad y una maniobrabilidad muy superiores, sobre todo en ángulos de ataque altos. Maniobras críticas en un combate aéreo cerrado, un dogfight. Justo, un avión con una cola convencional pierde autoridad de control en esas situaciones. El J-20, con sus canards y sus alas en delta, mantiene una capacidad de maniobra excepcional. Entiendo el argumento de la agilidad, pero suena a una solución de compromiso. ¿No sería inherentemente más furtivo un diseño limpio como el del F-22, sin canards? ¿O es que este diseño les da una ventaja en maniobrabilidad que consideran que vale la pena ese posible riesgo? Has dado en el clavo. Es una filosofía de diseño diferente. Ellos consideran que la agilidad extrema es un factor de supervivencia tan importante como el sigilo puro. Vale. Pero lo fascinante es cómo han trabajado para mitigar esa supuesta desventaja. Primero, hay que recordar que la idea de canards en aviones furtivos no es nueva. Propuestas de cazas furtivos estadounidenses, como una de Northrop para la Marina, o el avión experimental X-36, ya los incluían. O sea que no es una idea tan idéntica como parece. No, para nada. La clave está en el software. El sistema de control de vuelo del J-20 es increíblemente sofisticado. Ajusta la deflexión de los canards de forma constante y automática, ¿Para qué? para presentar siempre el ángulo menos reflectante posible hacia las amenazas que detecta. En cierto modo, el avión se esconde a sí mismo en tiempo real. Fascinante. Y a esto se suman todas las demás características de sigilo que se esperan de un caza de quinta generación. Como la bahía de armas interna, supongo. Por supuesto, los misiles van ocultos. Las tomas de aire DSI que mencionamos antes conducen el aire a los motores a través de conductos en forma de S que impiden que las ondas de radar lleguen a las palas del motor, que son como un espejo para el radar. Ya. Todos los bordes de las compuertas están en diente de sierra para dispersar las ondas y hay un uso masivo de materiales compuestos y pintura absorbente de radar. He leído incluso que en tiempos de paz usan reflectores de radar a propósito, lo cual parece contradictorio. Es una táctica muy astuta. Se llaman lentes de Lüneburg. Son unos dispositivos que se montan en el avión para amplificar deliberadamente su firma de radar durante los entrenamientos. ¿Y eso por qué? Cumple dos funciones. Permite que los sistemas de control de tráfico aéreo civiles los vean sin problemas y, lo más importante, oculta su verdadera y muy reducida firma radar a cualquier sistema de inteligencia extranjero que pueda estar escuchando. Es increíble cómo cada detalle está pensado para el sigilo. Pero un fuselaje furtivo no sirve de nada si no tienes un motor que esté a la altura. Y he leído que precisamente el motor ha sido el gran talón de Aquiles. Y ahora, quizás, la gran victoria de la industria china. Eso es. Totalmente.
La saga de los motores del J-20 es el mejor termómetro para medir el avance real de la industria aeroespacial de China. Podemos dividirla en 3 fases muy claras que nos cuentan una historia de dependencia, superación y, finalmente, autonomía. Vale, pues empecemos por el principio. Dependían completamente de tecnología extranjera, supongo. Exacto, esa es la fase 1, dependencia rusa. Los primeros prototipos y los primeros lotes de producción volaban con motores rusos, los Saturn AL-31. Que eran motores buenos, pero no ideales. Eran fiables, un motor conocido y potente, pero no estaba optimizado para el sigilo y no tenía la potencia que el diseño del J-20 demandaba a largo plazo. Era una solución temporal, un parche para poder poner el avión en el aire. Lo que nos lleva a la fase 2, la solución provisional china. Precisamente, el motor Shenyang US-10C. Y este ya fue un paso de gigante. Supuso un esfuerzo industrial enorme, pero consiguieron un motor que no solo igualaba en rendimiento al ruso, sino que además incorporaba mejoras clave. Ajá. Tenía las toberas dentadas que mencionamos antes para reducir la firma infrarroja y de radar desde atrás. Y lo más importante, le dio al J-20 la capacidad de supercrucero. Que, para que se entienda, es la capacidad de volar a velocidades supersónicas de forma sostenida sin tener que usar el postquemador, ese chorro de fuego que vemos en los despegues. Y que consume una cantidad brutal de combustible. Claro, y te hace brillar como un árbol de Navidad en el espectro infrarrojo, algo que quieres evitar a toda costa en una misión furtiva. Has hecho un resumen perfecto. Y eso nos lleva a la tercera y última fase, el objetivo final. El motor que siempre estuvo diseñado para el J-20, el Shenyang US-15. El motor definitivo. Un motor mucho más potente, diseñado desde cero para las exigencias de este avión. Las fuentes que manejamos confirman que los vuelos de prueba con el WS-15 comenzaron en 2023. Este motor es el que le dará su máximo rendimiento y completará el círculo. Dándole una independencia tecnológica total. Total. Y una vez en el aire, con el motor adecuado, ¿con qué ataca? ¿Y qué tecnología ve el piloto en la cabina? El armamento nos dice mucho sobre su filosofía de combate. La carga principal son misiles aire-aire de largo alcance, como el PL-15, y de corto alcance para autodefensa, el PL-10. Todo en bahías internas, claro. Todo oculto, por supuesto. Y un detalle muy, muy revelador, que ya se ha comentado en círculos de análisis. No tiene un cañón interno. Lo que confirma su doctrina. No está pensado para el dogfight clásico de las películas a corta distancia. Para nada. Sino para el combate más allá del alcance visual. OBBR. La idea es derribar al adversario antes de que éste sepa siquiera que estás ahí. Exacto. Y para lograr eso, la aviónica es fundamental. La cabina es de cristal, dominada por una enorme pantalla táctil LCD principal. Pero la joya de la corona es su sistema de sensores. A ver. Tiene un conjunto de sensores electroópticos repartidos por todo el fuselaje que le dan al piloto una cobertura omnidireccional. Es un sistema muy similar al famoso DAS del F-35. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? Pues para que nos hagamos una idea, es como si el fuselaje del avión se volviera invisible para el piloto. A través de la pantalla de su casco, puede mirar hacia abajo y en lugar de ver el suelo de la cabina, ve la tierra que tiene debajo. Increíble. Puede ver un misil que se acerca desde atrás. Es una conciencia situacional de 360 grados, casi de superhéroe. Suena a ciencia ficción. Entonces, tenemos el diseño, los motores, la tecnología. Pero, ¿cuántos de estos aviones hay realmente volando? ¿Se ha quedado en un proyecto de prestigio o es una capacidad real y numerosa? Aquí es donde las cifras se vuelven realmente impactantes y demuestran que esto va mucho más allá de un simple demostrador tecnológico. En 2019, el fabricante, Chengdu, empezó a producir en masa los J-20 equipados ya con los motores chinos WS-10C. Eliminando por fin la dependencia de Rusia. Correcto. A partir de ahí, la producción se aceleró de una forma que ha sorprendido a muchísimos observadores. Sí, y el artículo que manejamos da un dato clave para poner esto en perspectiva, un dato que a mí me dejó, muy sorprendido. Sí, uno que es muy simbólico. En 2023 se estimaba que el número de J-20 producidos, más de 200, ya superaba el número total de F-22 Raptors fabricados por Estados Unidos. Que fueron 187 aviones antes de que se cerrara la línea de producción hace más de una década. Exacto. Es increíble ese dato, que la producción del J-20 ya supere a la del F-22, el avión que durante décadas fue el símbolo intocable de la superioridad aérea.
Dice mucho del cambio de era en el que estamos. Muchísimo. Y la tendencia es al alza. La estimación más reciente de la fuente es que para septiembre de 2025 la flota superará los 300 aviones. Es una escala de producción masiva. Y en medio de esa vorágine aparece la variante más intrigante de todas, El J-20S. la versión biplaza. Eso siempre me ha resultado curioso. En una era en la que todo tiende a la automatización, ¿por qué añadir un segundo piloto o un caza tan avanzado? ¿Parece un paso atrás? Pues parece un paso atrás, ¿verdad? Pero es todo lo contrario. Es una pregunta importantísima porque la respuesta redefine lo que entendemos por un avión de combate. Ah, sí. Ese segundo tripulante no es un copiloto ni un instructor. Su función es la de ser un gestor de batalla. El J-20S es el primer caza furtivo biplaza del mundo y su propósito es ser un multiplicador de fuerza. Un gestor de batalla. ¿Qué tareas concretas tiene asignadas? Varias y todas apuntan a una nueva forma de combatir. La principal y más revolucionaria es el control de drones de combate no tripulados, los UCAVs. Los Loyal Wingmen. Exacto, los compañeros leales. Mientras el piloto de delante se concentra en volar el J-20 y en el combate inmediato, el tripulante de atrás dirige a un enjambre de estos drones, enviándolos a explorar, atacar objetivos o actuar como señuelos. O sea que un solo J-20S se convierte en el cerebro de un pequeño escuadrón robótico. Exactamente. Además, este segundo tripulante se encarga de gestionar la avalancha de datos que recogen los sensores del propio avión y de los drones, fusionando toda esa información para no sobrecargar al piloto. Claro. Y también puede asumir funciones de guerra electrónica avanzada o de vigilancia, convirtiendo al J-20S en una especie de mini AEWC, un centro de alerta y control aéreo. En resumen, que no es solo un caza. Es un nodo de mando y control en el aire. Esto cambia completamente la perspectiva. Pasamos de valorar un avión a valorar un sistema de sistemas. Y hablando de perspectivas, retomemos el hilo de cómo se ve todo esto desde fuera. Al principio, en Occidente había mucho escepticismo, ¿verdad? Muchísimo. Durante los primeros años, la narrativa dominante era que, bueno, aunque tenía la apariencia de un avión de quinta generación, probablemente sus sistemas, su sigilo, sus motores no estaban a la altura. Se le veía más como un demostrador tecnológico. Eso es. Más que una amenaza real. Pero esa percepción ha cambiado drásticamente en los últimos años. ¿Basado en qué? ¿En informes de inteligencia o en encuentros reales? En encuentros reales. ¿Qué es lo que de verdad cuenta? El punto de inflexión fue en marzo de 2022. ¿Qué pasó? El general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Kenneth Wilsbach, comandante de las Fuerzas Aéreas del Pacífico, confirmó públicamente un encuentro relativamente cercano sobre el mar de China Oriental entre F-35 de la USAF y J-20 chinos. Un cara a cara, vamos. El primer cara a cara confirmado. ¿Y qué dijo sobre el avión? Me imagino que no entraría en detalles, pero sus impresiones son clave. Sus declaraciones fueron muy reveladoras y muy diplomáticas, pero el mensaje fue claro. Dijo que había quedado relativamente impresionado con el J-20 y con la estructura de mando y control china que lo apoyaba. Relativamente impresionado. En lenguaje militar suele significar muy preocupado. Exacto. Y admitió algo muy, muy significativo, que sus aviones de alerta temprana, los grandes E-3 Sentry con el radar giratorio en el lomo, tuvieron serias dificultades para detectar a los J-20 a tiempo. Que tu principal avión de radar y vigilancia, tus ojos en el cielo, no te vea venir, es la definición de un problema muy serio. Es la definición de sigilo efectivo. Y no es solo la opinión de un general. La prueba definitiva de que la amenaza se toma muy en serio es que el Cuerpo de Marines de Estados Unidos construyó una réplica a escala real del J-20. Una réplica. Sí, para usarla en el entrenamiento de sus pilotos en su escuadrón de agresares, la 65ª Escuadrilla. Cuando tu adversario empieza a construir maquetas de tu avión para entrenar contra él, significa que te respeta. No hay mayor halago en el mundo militar, ¿no? Desde luego que no. Y esa es la valoración final que hacen los analistas citados en la fuente. El consenso actual es que China, con el J-20, no solo ha alcanzado a Rusia en el desarrollo de aviones de combate, sino que en muchos aspectos, como los materiales compuestos, la aviónica o los sistemas de armas, la ha superado. China ya no sigue el camino de otros. Está marcando el suyo propio. Bien, pues hagamos una síntesis final.
Si tuviéramos que resumir qué es el J-20 en pocas palabras, podríamos decir que es mucho más que un avión. Es el símbolo del vertiginoso avance tecnológico de China. Sin duda. Tenemos un diseño que combina de forma única y, bueno, controvertida, el sigilo y la agilidad. Una creciente y ya casi total independencia en un área tan crítica como los motores, y una producción en masa que, como hemos visto, ya ha superado en número a la del icónico F-22 estadounidense. Totalmente. Y yo añadiría que el J-20, y sobre todo su revolucionaria variante biplaza, el J-20S, es una ventana a una nueva doctrina de combate aéreo. Ya no se trata solo del rendimiento de una única plataforma, por muy avanzada que sea. Sino de cómo se integra. Exacto. De cómo esa plataforma se integra y multiplica su fuerza a través de sistemas no tripulados, cambiando las reglas del juego. Y eso nos deja con una última reflexión, una pregunta para que quede flotando en el aire. El concepto del J-20S, con un tripulante dedicado a controlar un enjambre de drones, sugiere que el futuro del dominio aéreo podría no depender solo de tener el avión más rápido o el más sigiloso. La pregunta que queda es, ¿cómo se redefine la superioridad aérea cuando un solo caza se convierte en realidad en el centro de mando de su propio escuadrón robótico? Hoy nos metemos de lleno en un momento, que es una auténtica bisagra en la historia de Arabia, justo antes de que todo cambiara con el Islam. Justo en el umbral. La fuente que tenemos es muy detallada, una entrada enciclopédica sobre un evento que lo marcó todo, el llamado Año del Elefante. Un nombre que ya de por sí llama la atención. Totalmente. Y nuestra misión hoy es desgranar qué pasó, por qué fue tan crucial y, sobre todo, cómo una misma historia puede tener lecturas tan distintas. Radicalmente distinta, sí. Es que el argumento es, vamos, casi de película. Imagínate la escena. Un ejército enorme con elefantes de guerra, algo nunca visto por allí. Una auténtica locura para la época. Marchando hacia la Meca para destruir su lugar más sagrado, la Kaaba. Y cuando parece que todo está perdido, pasa algo extraordinario. Ahí está la clave. La pregunta es, ¿qué fue exactamente? ¿Un milagro? ¿Un desastre natural? ¿Algo a medio camino? Venga, vamos a analizarlo a fondo. Desde luego. Y es que es mucho más que una simple batalla que no ocurrió. Es un cruce de caminos donde se mezclaba el poder, la religión, la economía, las costumbres de toda la península. Claro. Las réplicas de esto se sintieron durante décadas y, en cierto modo, prepararon el terreno para lo que vendría justo después. Pues empecemos por el principio, por el gran antagonista de esta historia, Abraha, el rey cristiano de Himyar, en lo que hoy sería Yemen. Ajá. Tenía un proyecto muy claro entre ceja y ceja, ¿verdad? Algo que buscaba cambiar por completo el mapa espiritual y económico de Arabia. Exacto. Su gran ambición se materializó en una catedral, pero no una cualquiera, una catedral fastuosa en la ciudad de Saná, que se conocía como Al-Khalis. Impresionante por lo que se cuenta. Una obra de ingeniería y arte increíble para la época, sí, pero su objetivo no era solo religioso. Abraha quería crear un nuevo centro de poder. Quería robarle el protagonismo a la Meca. Quería que las caravanas de peregrinos que durante siglos habían ido a la Kaaba, pues que desviaran su ruta y, por supuesto, su dinero hacia su nueva y flamante iglesia. O sea que no era solo una cuestión de fe, era una jugada geopolítica en toda regla. Por supuesto, era una guerra cultural y económica. La Kaaba no era solo un cubo de piedra. No, claro. Era el corazón de la identidad tribal preislámica, un centro de comercio importantísimo, un lugar de tregua, un símbolo potentísimo. Y la Catedral de Abraha era un desafío directo a todo eso. Un desafío directo al poder y al prestigio de la tribu que controlaba la Meca, los Quraysh. Y en estas situaciones de tantísima tensión, normalmente solo hace falta una chispa para que todo salte por los aires. Siempre pasa. La fuente, que se basa en la biografía del profeta de Ibn Ishaq, cuenta un incidente muy concreto. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Así es. A ver, Abraha, para promocionar su catedral, envía un emisario, un tal Muhammad ibn Huzai, a hablar con las tribus. A hacer marketing, básicamente. Un poco sí. La idea era convencerlos de lo bueno que era peregrinar a Saná. Pero la misión empieza con mal pie.
¿Qué pasa? Pues la crónica cuenta un detalle cultural fascinante. En un banquete, los anfitriones se niegan a comer un plato que, al parecer, le gustaba a Abraha, los testículos de un animal, por miedo a que otras tribus se rieran de ellos. Vaya, ya se ve que hay un choque cultural importante, profundo. Pero eso es solo el principio. La cosa se pone mucho, mucho peor. La misión acaba mal. Fatal. Acaba en tragedia. Cuando Ibn Juzay llega a las tierras de la tribu Kinana, cerca de la Meca, su mensaje no gusta nada. Se lo imaginaban, supongo. Un hombre de una tribu local, los Juzail, entiende perfectamente que el objetivo es menospreciar la Kaaba. Y lo mata. Le dispara una flecha. Y la noticia llega a Abraha. Claro. Y cuando le llega, su proyecto geopolítico se convierte en algo personal. Pasa a ser una cuestión de venganza. Jura marchar sobre la tribu Kinana y arrasar su templo, la Kaaba. Así que Abraha, furioso, decide que no hay vuelta atrás. ¿Y cómo era esa fuerza que reunió? Porque la leyenda habla de algo nunca visto en Arabia. Era una fuerza diseñada para impresionar tanto como para destruir. Hablamos de 60.000 hombres. 60.000. Una barbaridad. Una cifra astronómica para las aldeas tribales de la zona, sí. Y por supuesto el arma psicológica definitiva. Los elefantes de guerra. El año del elefante. Exacto. La fuente destaca a uno en particular, un enorme elefante blanco llamado Mahmud, que era el que lideraba la carga. Pero había más, ¿no? Sí, algunas crónicas dicen que quizá hasta 8. Su simple presencia ya era una declaración de poder. Demostraba que Abraha tenía recursos, conexiones con potencias como Aksum en Etiopía. Que podía desplegar un armamento exótico y aterrador. Justo. Me imagino el pánico en la Meca. Un ejército de 60.000 tíos y bestias gigantes dirigiéndose hacia ellos. ¿Qué hicieron? ¿Intentaron organizar una defensa? Lo intentaron, sí. Las tribus de la zona, los Quraysh, los Banu Kinana, trataron de formar una coalición para defenderse. Pero Era inútil. era un esfuerzo inútil. La alianza era súper frágil, estaba minada por rivalidades internas de toda la vida. De hecho, muchas tribus, al ver la superioridad de Abraha, decidieron no oponerse. O incluso aliarse con él. O incluso aliarse, pensando que así podían debilitar a sus competidores locales, sobre todo a los Quraysh. La defensa militar era inviable. Y en ese momento de crisis total, cuando la opción militar se descarta, emerge una figura clave. Abdul Muttalib, el abuelo del profeta Mahoma. Ajá. ¿Cuál fue su estrategia? Su estrategia no fue una estrategia militar, fue puramente de fe. Entendió perfectamente que en el campo de batalla no podían ganar. Era un suicidio. Totalmente. Así que, cuando los exploradores de Abraha llegaron a las afueras, él aconsejó a la gente de la Meca que se fuera, que abandonaran sus casas y se refugiaran en las montañas de alrededor. ¿Y él se quedó? Él se quedó junto a otros ancianos de la tribu, en el recinto sagrado. Hay una escena famosa en la que él va a parlamentar directamente con Abraha, ¿no es así? Sí, y es un momento crucial. Durante la conversación, Abraha le pregunta qué es lo que quiere, y Abdul Muttalib solo le pide que le devuelvan unos camellos, que sus tropas le habían robado. Solo los camellos. Solo los camellos. Abraha se sorprende, casi se decepciona. Le dice algo como: «Pensaba que venías a suplicarme por tu templo, pero ¿solo te importan tus camellos?». Y entonces viene la famosa frase. Ahí es. Abdul Muttalib le contesta: «Yo soy el señor de los camellos. En cuanto a la casa, tiene un señor que la protegerá». ¡Qué bárbaro! Después de eso, vuelve a la Meca y dice otra frase memorable: «El dueño de esta casa es su defensor, y estoy seguro de que la salvará». ¡Qué increíble muestra de fe! O de resignación, no sé. Poner el destino de tu ciudad en manos de algo invisible frente a un ejército de 60.000 hombres. O la certeza absoluta de que cualquier otra acción era inútil. Es una declaración de principios. La protección de la Kaaba no está en manos de los hombres. Trasladó el conflicto del plano terrenal al divino. Así que tenemos a un ejército imparable, a las puertas de una ciudad indefensa, con un líder que pone toda su fe en la protección divina. Parece el final. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie se esperaba. ¿El que se cuenta en el Corán? Exacto. Es la versión de la Sura 105, Al-Fil, el elefante, y el relato es potentísimo. Cuéntalo. Justo cuando Abraha se dispone a dar la orden de asalto, el elefante líder, Mahmud, llega al límite del territorio sagrado de la Meca y se para en seco. ¿Se arrodilla? Se niega a avanzar. Pero nada, no hay manera de que avance hacia la Kaaba.
Sin embargo, si lo giraban en cualquier otra dirección, se levantaba y caminaba sin problemas. Increíble. Y entonces es cuando ocurre el supuesto milagro. Justo en ese momento. Según el texto, aparece una enorme bandada de pájaros, descritos como abábil. Ajá. Y la descripción es muy gráfica. Cada pájaro lleva 3 pequeñas piedras, una en el pico y una en cada garra, y empiezan a lanzarlas sobre el ejército de Abraha. Piedras. Sí. El texto coránico dice que las piedras los dejaron como paja comida, aniquilando al ejército invasor de una forma fulminante y espectacular. Es una imagen potentísima, un ejército de élite derrotado por pájaros. Pero la fuente que analizamos introduce aquí una interpretación completamente diferente, ¿verdad? Mucho más naturalista. Aquí es donde la historia se pone realmente fascinante, porque vemos cómo un análisis filológico, un estudio del significado profundo de las palabras originales, puede abrir una puerta a una explicación alternativa, la del erudito Mohammad Asad. Y esto lo cambia todo. ¿Lo cambia todo? Asad sugiere que no tenemos por qué leer la sura de forma literal. Vale, vamos por partes. ¿Qué dice Asad sobre esas piedras? Asad argumenta que la expresión árabe para las piedras, sijil, no tiene por qué significar piedras físicas. Ah, ¿no? ¿Entonces qué? Sostiene que en el contexto coránico a menudo se refiere a algo decretado o, digamos, predeterminado por Dios. Así que lanzarles piedras de sigil podría ser una metáfora Una metáfora para infligirles un castigo que ya estaba decretado. Interesante. ¿Y qué pasa con los pájaros? Pues algo parecido. La palabra árabe es tair. Y tair puede significar en un sentido amplio criatura voladora. Esto incluye pájaros, claro, pero también podría referirse a insectos. Un momento. ¿Me estás diciendo que la explicación alternativa a un enjambre de pájaros divinos es una plaga de insectos? Suena un salto enorme, lo sé. Sí, ¿cómo se llega de una cosa a la otra? Se llega a través de una conexión brillante con otras crónicas históricas. El mismo Ibn Ishaq, la fuente de la historia del asesinato, El del principio. ese mismo, menciona en otro pasaje que ese año fue la primera vez que se vieron en la tierra de los árabes la viruela, judari, y la fiebre con manchas ashaba. Una epidemia. Exacto. Y aquí está la clave lingüística. La palabra árabe ashaba, para esa fiebre, etimológicamente significa apedrear No me digas. o golpear con piedras. ¡Qué pasada! O sea que el apedreo de los pájaros podría ser una metáfora poética para describir los efectos de una epidemia. Esa es exactamente la teoría de Assad, que una epidemia devastadora de viruela o tifus, transmitida quizá por enjambres de insectos, barrió el campamento del ejército de Abraha justo a las puertas de la Meca. Y tiene sentido. Un ejército tan grande en condiciones higiénicas precarias. Es el caldo de cultivo perfecto. La intervención divina no estaría en los pájaros proyectil, sino en el timing perfecto de un desastre natural, que salva la ciudad. Es una teoría fascinante, la verdad. Pero, ¿qué implicaciones tiene? Si fue una epidemia, cambia el significado teológico. ¿Se sigue considerando un milagro? Es una gran pregunta. Para muchos creyentes no lo cambian absolutamente. Claro. Un milagro no tiene por qué violar las leyes de la naturaleza. Puede ser la intervención de Dios a través de ellas en el momento preciso. Para otros, la versión literal es más poderosa. Totalmente. Y la fuente lo subraya. Hay otros académicos, como Neil Robinson, que no están de acuerdo con la interpretación de Assad y defienden una lectura más tradicional. Esto nos muestra que dentro del estudio de textos sagrados, pues conviven múltiples visiones. Sea por los pájaros o por la epidemia, el resultado fue el mismo. El ejército de Abraha quedó destrozado. ¿Qué pasó con él? La campaña fue un desastre total. El ejército se desintegró. Las crónicas dicen que el propio Abraha sufrió gravemente los efectos de la plaga, con su cuerpo descomponiéndose. ¡Qué horror! Y que murió durante la caótica retirada de vuelta a Saná. La Kaaba estaba a salvo y el prestigio de los Quraysh, aunque no habían luchado, se disparó por toda Arabia. Habían sido protegidos. ¿Por una fuerza superior? Exacto. Y el impacto fue tan brutal que cambió hasta la forma de medir el tiempo, ¿no? Ese es quizá el legado más tangible. El suceso fue tan memorable, tan definitorio, que los árabes de la región empezaron a contar los años a partir de ese momento. En plan, esto pasó X años después del año del elefante. Justo así. Y este sistema se mantuvo hasta que fue sustituido oficialmente por el calendario islámico, ya con el califa Omar, décadas más tarde.
Pero me da la sensación de que fijar la fecha exacta de ese año es un verdadero rompecabezas para los historiadores. Es un debate abierto y muy, muy complejo. La tradición lo suele situar en el 570 o 571 después de Cristo. Sin embargo, la arqueología Lo complica todo. lo complica. Hay inscripciones en el sur de Arabia que sugieren que el imperio sasánida, los persas, derrocó a los gobernantes aliados de Aksum, como Abraha, alrededor del año 570. Con lo cual, Si eso es así, la expedición del elefante tuvo que ser anterior, quizá en el 569 o 568. y creo que la fuente menciona aún más dudas. Sí, para añadir más leña al fuego, hay una tradición atribuida al erudito Ibn Shihab al-Zuhri que sitúa el evento incluso antes del nacimiento del padre del profeta Mahoma. ¿Eso lo alejaría todavía más? Muchísimo. Demuestra lo difícil que es establecer una cronología precisa para este periodo basándose solo en fuentes literarias, que a menudo se escribieron mucho después. Y claro, no podemos terminar sin mencionar la conexión más importante y providencial de todas. La más importante para el Islam, sin duda. La tradición islámica sitúa el nacimiento del profeta Mahoma precisamente en el año del elefante, El mismo año. el mismo año. Esto le da al evento una dimensión simbólica enorme. El mismo año en que la casa de Dios fue protegida milagrosamente, nace la figura que, según el Islam, estaba destinada a restaurar el monoteísmo puro asociado a esa misma casa. Es el telón de fondo perfecto. Desde luego. Y la fuente también apunta que es el año de nacimiento de otra figura importante del Islam temprano, Ammar ibn Yasir. Bien, pues recapitulemos. Hemos visto cómo una lucha por el poder económico y religioso llevó a una invasión fallida, y cómo la destrucción de ese ejército, ya sea por un milagro literal, con pájaros, o por una epidemia providencial. Ujú. Redefinió el prestigio de la Meca para siempre. Exacto. Independientemente de si creemos en pájaros o en microbios, el impacto histórico es innegable. Consolidó a la Meca como el centro sagrado indiscutible de Arabia, reforzó el estatus de la tribu Quraysh y se grabó en la memoria colectiva como una historia fundacional Preparando el terreno para lo que venía. para el surgimiento del Islam. Y para terminar, un último apunte para la reflexión. La fuente menciona una película de anime japosaudí de 2021, The Journey, que se basa en este incidente. Ajá, curioso. Después de todo lo que hemos hablado, de teología, filología, historia, me pregunto, ¿cómo seguimos contando estas historias fundacionales en el siglo XXI? ¿Qué cambia y qué permanece cuando un evento antiguo y sagrado se adapta a un medio tan moderno y global como el anime? Es una buena pregunta. Y sobre todo, ¿qué nos dice eso sobre su poder duradero para capturar la imaginación a través de culturas y de generaciones? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de unos parientes muy, muy lejanos, los cromañones. Son los primeros humanos modernos que poblaron Europa, pero nuestra imagen de ellos suele estar, bueno, atrapada en el cliché del hombre de las cavernas con un garrote. La fuente que tenemos es un artículo muy completo de Wikipedia que reúne décadas de investigación y la misión es precisamente esa, desmontar ese mito. Quiero entender quiénes eran de verdad, cómo era su mundo y, sobre todo, qué nos dejaron. Es un tema apasionante, la verdad, porque no son solo un eslabón más en la evolución. Su llegada a Europa es un punto de inflexión. Pensemos que se encontraron, convivieron e incluso se cruzaron con los neandertales, a los que finalmente reemplazaron. Hoy vamos a explorar su biología, que ya te digo que tiene sorpresas, su cultura, que era increíblemente sofisticada, su arte, que es mundialmente conocido, y algo crucial, cómo ha cambiado la forma en que los vemos, desde la ciencia, digamos, con tintes raciales del siglo XIX, hasta lo que nos revela la genética hoy. Perfecto. Pues empecemos por el principio. El propio nombre, Cromañón, suena casi a personaje de película, ¿no? ¿De dónde sale exactamente? Pues la historia es bastante curiosa y, como tantas veces en la ciencia, es fruto de una casualidad. Tenemos que viajar a 1868, a un pueblo de la Dordoña francesa, Les Cessies. Estaban construyendo una carretera para una nueva estación de tren,
y al excavar, los obreros se toparon con un refugio rocoso que había estado oculto. Y me imagino la sorpresa, claro. ¿Qué encontraron ahí dentro? Pues llamaron a un paleontólogo, Louis Lartet, que fue a investigar. Y allí, bajo capas de sedimento, encontró los restos de 5 individuos. Junto a ellos, herramientas de sílex muy elaboradas y huesos de animales. El lugar se conocía localmente como el Abrí de Cromañón. Ah, de ahí viene. Exacto. En la lengua de la zona, el occitano, cro significa agujero o cavidad, y Mañón era simplemente el apellido del señor que era dueño del terreno. O sea que literalmente es el agujero del señor Mañón. Literalmente. Y el nombre pues se quedó. El agujero de Matruguenón. Es mucho menos glamuroso de lo que sonaba, la verdad. Entiendo que hoy la ciencia usará un término más técnico, ¿no? Sí, claro. Hoy preferimos el término Primeros Humanos Modernos Europeos, o EMH por sus siglas en inglés. Es más preciso. Y hay que entender que no fueron un grupo homogéneo. Los primeros llegaron a Europa hace unos 56.800 años, pero lo que vemos en el registro genético y arqueológico son varias oleadas. Como intentos de asentamiento. Exacto, Ujú. como intentos. Algunos de esos primeros grupos no dejaron descendencia. La población clave, la que realmente se asienta y forma el linaje del que desciende la mayoría de los europeos actuales, se establece más tarde, hace unos 37.000 años. O sea que no fue una conquista rápida, sino un proceso largo y complejo. ¿Y una vez establecidos, fueron siempre iguales o su cultura también evolucionó? Evolucionó muchísimo. A lo largo de decenas de miles de años, su tecnología y su arte cambiaron radicalmente. Los arqueólogos han dividido este tiempo en varias culturas, que se nombran por los yacimientos donde se definieron. Las más importantes son la auriñaciense, la gravetiense, la solutrense y, la última y quizá más famosa, la magdaleniense. Que es la que asociamos con Altamira y el apogeo del arte rupestre, ¿verdad? Justo esa. Vale, tenemos el cuándo y el dónde. Pero ahora viene lo interesante. ¿Cómo eran? ¿Qué aspecto tenían? Porque, como decía, la imagen del cavernícola bruto y encorvado la tenemos todas en la cabeza. Pues esa imagen es totalmente errónea. Físicamente eran como nosotros, pero con algunas diferencias. De media eran más robustos, con una estructura ósea más fuerte. Su cerebro era incluso un poco más grande que el nuestro. ¿Más grande? Sí, un poco más grande. Tenían la cara algo más ancha y los arcos de las cejas un poco más marcados. Pero si hay un dato que de verdad rompe los esquemas, es el color de su piel. Espera, ¿a qué te refieres? A que los primeros humanos modernos que llegaron a Europa, los primeros cromañones, muy probablemente tenían la piel oscura. Los estudios genéticos sugieren que la selección natural que favoreció los tonos de piel más claros, ya sabes, para sintetizar mejor la vitamina D con menos sol, no empezó a ser un factor realmente importante hasta mucho después, ¿Hasta cuándo más o menos? hasta hace unos 30.000 años. Eso es increíble. O sea que la imagen de un europeo prehistórico rubio y de piel blanca es totalmente anacrónica. Los primeros europeos eran, de hecho, morenos o negros. Exactamente. Y también eran altos. Su estatura media era similar a la de los europeos del norte de la era postindustrial. Lo curioso es que, después del momento más frío de la última edad de hielo, el último máximo glacial, su altura media disminuyó. Por el clima. Probablemente por el estrés nutricional que supuso vivir en un clima mucho más extremo, sí. ¿Y en todo este proceso? ¿Qué pasó con los neandertales? Mencionaste al principio que se cruzaron. Sí, ese cruce genético seguramente ocurrió en Asia Occidental, poco después de que nuestros antepasados salieran de África. De hecho, las primeras oleadas de humanos modernos que llegaron a Europa, como un individuo que se encontró en Rumanía, tenían un porcentaje de ADN neandertal relativamente alto. Ajá. Sin embargo, como decíamos antes, esos grupos parece que no prosperaron a largo plazo. La población fundadora que sí tuvo éxito ya llevaba esa pequeña herencia neandertal integrada en su genoma, la misma que tenemos hoy los humanos no africanos. Entiendo. Así que tenemos una imagen física de ellos mucho más compleja y moderna de lo que pensábamos. Pero me cuesta imaginar cómo era su mundo, su sociedad. ¿Eran solo pequeñas bandas familiares aisladas, luchando por sobrevivir en esa Europa glacial? Esa es la imagen clásica, sí, pero la evidencia nos dice otra cosa muy distinta. Estaban conectados, y a veces a distancias asombrosas. Hay una prueba espectacular de esto en un yacimiento de Rumanía. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Encontraron unos colgantes hechos con conchas perforadas de un pequeño caracol marino, de la especie Homalopoma sanguineum. Vale.
Lo fascinante es que el hábitat más cercano de ese caracol es el mar Mediterráneo. ¿Y a qué distancia está el yacimiento del Mediterráneo? A 900 kilómetros. 900. ¡Qué barbaridad! 900. Esto es una prueba irrefutable de que existían redes de intercambio o rutas de movilidad a larguísima distancia. La Europa de la Edad de Hielo no era un mosaico de grupos aislados, era un continente conectado. Es una locura. 900 kilómetros. Eso implica una organización social mucho más compleja. ¿Y sabemos cómo se estructuraban? Si eran sociedades jerárquicas, igualitarias. Ahí entramos en un debate muy interesante porque la evidencia es ambigua. Por un lado, tenemos una cantidad enorme de las famosas figuras de Venus. Ya sabes, estas estatuillas de mujeres con pechos, nalgas y vientre muy exagerados que aparecen por toda Europa. Esto ha llevado a algunos a proponer que podrían haber sido sociedades matrilineales o que daban un gran valor a lo femenino, quizás a través de diosas de la fertilidad. Suena lógico. Pero ¿hay alguna prueba en contra de esa idea? Entiendo la teoría de la diosa madre, pero a veces me pregunto si no estaremos proyectando nuestras propias ideas. A lo mejor solo eran, no sé, muñecas. Es una objeción muy válida. Y de hecho, la evidencia contraria es fuerte. La mayoría de los enterramientos más elaborados que hemos encontrado, con más objetos y adornos, pertenecen a hombres. Esto podría indicar que eran ellos quienes ostentaban un mayor estatus social. Claro. La verdad es que probablemente la realidad era más compleja. Hay otro dato, esta vez anatómico, que es muy revelador. La robustez de los huesos, que nos habla del tipo de trabajo físico que realizaban, era muy similar en hombres y en mujeres. Esto sugiere que la división del trabajo por sexos no era tan estricta como en sociedades agrícolas posteriores. Quizás todos, hombres y mujeres, participaban en las mismas tareas. Incluida la caza mayor, siempre había una cueva disponible. Exacto. En las grandes llanuras de Europa del Este, por ejemplo, no hay refugios rocosos. Así que construyeron sus propias viviendas, y lo hicieron con los materiales que tenían a mano en abundancia. Los huesos del animal que dominaba ese paisaje, el mamut. Cabañas de huesos de mamut. Suena increíble. ¿Cómo eran? Eran obras de ingeniería asombrosas. Clavaban los enormes y pesados cráneos de mamut en el suelo para formar los cimientos. Luego usaban omoplatos, pelvis y los huesos largos de las patas para levantar las paredes, encajándolos unos con otros. Finalmente, cubrían toda la estructura con pieles. Pero no era solo funcional, por lo que veo. Para nada. En un yacimiento en Mesirich, en Ucrania, descubrieron que los constructores habían apilado las mandíbulas de los mamuts de forma que creaban patrones decorativos en zigzag. O sea que decoraban sus casas. No solo buscaban un refugio, buscaban crear un hogar con un sentido estético. Cada detalle que mencionas los aleja más y más de esa imagen de brutos primitivos. Totalmente. Y en esos hogares no estaban solos. Hay pruebas de que ya tenían compañeros muy especiales, los perros. La domesticación del lobo probablemente empezó en esta época, como una relación de simbiosis en la caza, pero no tardó en convertirse en algo más. Me suena haber leído algo sobre un enterramiento muy especial en Alemania. El perro de Bonhoeffer-Kassel es un caso conmovedor de hace unos 14.500 años. Encontraron el esqueleto de un perro joven enterrado con mucho cuidado junto a un hombre y una mujer. El análisis de sus dientes reveló que el animal había sufrido varias crisis de moquillo, una enfermedad vírica muy grave. Que en un cachorro suele ser mortal, ¿verdad? Casi siempre, a menos que reciba cuidados intensivos. Este perro no podría haber sobrevivido solo. Necesitó que los humanos lo alimentaran, lo mantuvieran caliente y lo cuidaran durante semanas o meses. No era un animal útil en ese estado, era una carga. Y aún así, lo cuidaron. Y cuando murió, lo enterraron con ellos. Esto nos habla de un vínculo emocional. Un lazo afectivo. Exacto. Va mucho más allá de la simple utilidad. Uf, eso es increíblemente conmovedor. Pensar en gente de la edad de hielo cuidando a un cachorro enfermo. Cambia por completo la imagen que tenemos de ellos. No eran solo supervivientes luchando por no morir. Eran personas cuidando de su familia, incluidos sus animales. Eran tan humanos como nosotros. Y esa humanidad nos lleva directamente a lo que quizás sea su legado más famoso, el arte, las pinturas rupestres. He visto fotos de Altamira, de Lascaux, y te dejan sin aliento. Es algo que parece increíblemente avanzado para su época. La calidad y la expresividad son espectaculares.
Pintaban sobre todo los grandes animales de su entorno, bisontes, caballos, mamuts, leones de las cavernas. También encontramos plantillas de sus manos, que es como si nos dejaran su firma, y muchísimos símbolos geométricos que aún no hemos descifrado. Y las técnicas eran sorprendentemente ingeniosas, para no tener más que piedra, madera y hueso. Muy ingeniosas, sí. Usaban carbón vegetal para el negro y minerales molidos como el ocre para los rojos, amarillos y marrones. Se adentraban cientos de metros en la oscuridad total de las cuevas, iluminándose con lámparas de piedra en las que quemaban grasa animal. Incluso creemos que usaban tubos huecos como cerbatanas para soplar el pigmento en polvo sobre la pared y crear efectos de difuminado o para alcanzar zonas de difícil acceso. Aquí llega la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se tomaban tantas molestias para pintar obras maestras en las profundidades de una cueva oscura y peligrosa, en lugares que, además, no solían habitar? ¿Cuál era el propósito? Esa es la pregunta del millón, y no tenemos una respuesta definitiva. La teoría más antigua es la de la magia simpática. La idea de que al representar un animal siendo herido por una lanza, se aseguraba el éxito en la caza real, una especie de ritual vudú prehistórico. Tiene cierta lógica, pero parece un poco simple, ¿no? Sí, y además no explica por qué muchos animales no tienen signos de haber sido cazados o por qué pintaban depredadores peligrosos como leones u osos. Otra teoría muy potente es la del chamanismo. Las cuevas serían portales al mundo de los espíritus. Las figuras que a veces aparecen, que son mitad humanas y mitad animales, como el famoso hechicero de la cueva de Trois-Frères en Francia, podrían ser representaciones de chamanes en trance. O de los propios espíritus. O de los propios espíritus que veían en sus visiones. Exacto. Esa idea es mucho más misteriosa y sugerente. Convierte las cuevas en catedrales prehistóricas. Y hay otras interpretaciones, más estructuralistas, que sugieren que la forma en que agrupaban ciertos animales, como caballos y bisontes, responde a un código simbólico, una dualidad como lo masculino y lo femenino. Pero la verdad es que, a día de hoy, sigue siendo uno de los grandes misterios de la prehistoria. Y el arte no se quedaba en las paredes. También tenían lo que se llama arte mueble, objetos que podían llevar consigo. Ahí es donde encajan de nuevo las figuras de Venus, ¿no? Exacto. Pequeñas estatuillas portátiles de marfil, hueso o piedra. Como decíamos, casi siempre sin rostro y con los rasgos sexuales muy marcados. Podrían ser amuletos, diosas o una teoría muy interesante que propone que podrían ser autorretratos. ¿Autorretratos? Sí, hechos por mujeres embarazadas mirando sus propios cuerpos, lo que explicaría la peculiar perspectiva de las proporciones. ¡Qué curioso! Además de las Venus, también hacían otros objetos increíbles, como esculturas de animales en marfil con un nivel de detalle asombroso, o los llamados bastones perforados, que a veces tienen formas fálicas muy claras. Pero hay algo que mencionas en los apuntes que me ha dejado alucinada y que tiene que ver con su tecnología personal. Ah, sí. No solo se vestían con pieles de animales mal cocidas, tenían una industria textil muy desarrollada. Espera, ¿textil? ¿Quieres decir tela? Como la que usamos hoy. ¿Cómo es posible que sepamos eso? La tela no sobrevive 50.000 años, ¿o sí? No, el tejido orgánico se descompone por completo. Pero hemos tenido suerte. En el yacimiento de Dolní Věstonice, en la República Checa, encontraron miles de pequeños fragmentos de arcilla cocida. Al parecer, modelaban figurillas de animales y personas y las tiraban al fuego, quizás en algún tipo de ritual. La arcilla húmeda, antes de cocerse, capturó las impresiones de los materiales con los que estuvo en contacto. Como infósil. ¿Y qué se veían en esas impresiones? Pues se veían con una claridad increíble impresiones de cuerdas de diferentes grosores, de nudos complejos, de redes e incluso de tejido trenzado. Son, como dices, fósiles de textiles. Sabemos que usaban fibras vegetales como la ortiga o el lino, que las teñían con tintes naturales y, gracias a la enorme cantidad de finísimas agujas de coser de marfil que encontramos, sabemos que confeccionaban ropa a medida. Mucho más sofisticada que las pieles. Muchísimo más. Esto lo cambia todo. Hemos pasado de un tipo con un garrote a una artesana textil, un ingeniero que construye casas de hueso, un artista. La imagen es tan radicalmente distinta del estereotipo que me hace pensar, ¿de dónde salió ese estereotipo? ¿Cómo es que los imaginamos tan brutos durante tanto tiempo? Es una pregunta fundamental, porque nos obliga a mirar nuestra propia historia. Cuando se encontraron los primeros fósiles en el siglo XIX, el contexto científico e intelectual era el del colonialismo y la antropología racial.
Y las primeras interpretaciones estuvieron completamente contaminadas por esos prejuicios. El llamado racismo científico. Por desgracia, sí. A los cromañones se les catalogó casi de inmediato como protoarios, los antepasados nobles y superiores de una supuesta raza nórdica. Se utilizaron diferentes fósiles para justificar las jerarquías raciales de la época. Los cráneos más grandes y altos, como el de Cromañón, se asociaban a los ancestros de los nórdicos. Otros más pequeños a los de los mediterráneos. ¡Qué fuerte! Es una visión que hoy nos parece aberrante, pero que era la ciencia dominante entonces. Es crucial entenderlo como un sesgo ideológico que la ciencia posterior ha tenido que desmontar. ¿Y cómo se ha desmontado? ¿Qué herramienta nos ha permitido corregir esa visión tan distorsionada? La genética. La revolución del ADN antiguo lo ha cambiado todo. Hemos pasado de medir cráneos con un compás a secuenciar genomas completos. Gracias a la genética, hoy entendemos las complejas oleadas migratorias, el color real de su piel, el mestizaje con los neandertales y que todos los europeos actuales descendemos de aquella única población fundadora. La ciencia ha podido, por fin, corregir los prejuicios ideológicos del pasado y nos ha devuelto una imagen infinitamente más precisa, compleja y humana de nuestros antepasados. El recorrido es increíble. Empezamos con un descubrimiento casual al construir una vía de tren y hemos llegado a su arte, a sus casas de mamut, a su ropa tejida y hasta la oscura historia de cómo proyectamos nuestros propios prejuicios sobre ellos. Desde luego, eran cualquier cosa menos simples hombres de las cavernas. Fueron supervivientes e innovadores. Atravesaron la última edad de hielo, que fue un cambio climático brutal. Desarrollaron culturas simbólicas de una riqueza que todavía hoy apenas empezamos a comprender, y sentaron las bases genéticas de la población de Europa. Son, en el sentido más profundo y literal de la palabra, nuestros antepasados. Pues para terminar, y como siempre, dejamos una idea para la reflexión. El artículo menciona que, durante el periodo magdaleniense, en la cueva de Gough, en Inglaterra, se han encontrado pruebas claras de canibalismo. Pero no era un canibalismo de supervivencia. Hallaron cráneos humanos que habían sido meticulosamente modificados para convertirlos en copas o cuencos. Teniendo en cuenta la vida simbólica y artística tan sofisticada que hemos descrito, la pregunta es, ¿qué nos dice esta práctica ritual sobre su concepción de la vida, la muerte y el poder? ¿Era una forma de honrar al difunto, bebiendo de su cráneo para adquirir su sabiduría? ¿O era un acto de dominación total sobre un enemigo vencido? Quizás era algo completamente diferente, un ritual cuyo significado se nos escapa por completo nuestra mentalidad moderna.